FM 89.1, Radio Universidad. 10 y 26 minutos en toda la República Argentina. Hacemos nada de lo que parece aquí en Radio Universidad. Y está con nosotros Giancarlo Quadrisi. ¿Cómo anda, Gian? ¿Todo bien? Acá estamos. Bueno. Todo bien, se ha convertido en una muletilla, ¿no? Sí, que uno dice bueno. así. ¿La salud bien? Sí. Mientras haya ministerio todavía sí, después veremos. Bueno, tiene su apertura y lo hacemos de esta manera. Entender y comprender cómo somos. No tengo... ¿Por qué actuamos como actuamos? En Nada es lo que parece. Psicología social comunitaria. Con Giancarlo Quadrisi. Bueno, ahí estamos haciendo Nada de lo que parece y Giancarlo Quadrisi con nosotros. ¿Por dónde abordar todo lo que pasa? Hay tantos lugares por donde abordar, ¿no? Porque recién caminando por acá ya se me ocurrieron 3 o 4 lugares, ¿no? Es decir, la negación, el no pasa nada, el ninguneo, ¿no? Y todas esas cosas. Pero me parece que tratar de analizar lo que pasó desde un solo lugar es un error. Entender y comprender. Nunca tan bien puesto y tan difícil, ¿no? La introducción a esta columna. Porque yo creo que si hay una palabra en común en toda esta historia es hartazgo, cansancio, desesperanza, sí. No sé por dónde buscarlo. Técnicamente, digamos, lo he revisado porque si algo pasa en estas situaciones, por lo menos a mí, es que trato de buscar algún lugar, alguna pauta, algún principio, alguna teoría para entender esto. Para eso están los psicólogos, ¿no? Y no pude evitar volver a una investigación que ha realizado mi maestro, Enrique Saforcada, ya por los 90, y que he tenido la oportunidad de participar hace unos años en profundizar esta investigación, que fue muy interesante. Básicamente lo que hacía era preguntarle a las personas cuáles eran los problemas que tenía y que no podían ser atendidos, en este caso por el sistema de salud, porque era lo que se estaba investigando, ¿no? Y aparecieron como grandes problemas, 5 o 6, de los cuales voy a destacar 2, digamos, que me parece que tienen todo que ver con lo que nos está pasando, que es la desesperanza y la defraudación. Defraudación. Es decir, la defraudación, no poder confiar en las personas que tienen que hacerse cargo de resolver los problemas para que los resuelvan, básicamente los políticos, los funcionarios, las personas que tienen poder y responsabilidad, que generan expectativas. Cuando no se cumplen estas expectativas, se genera una sensación de defraudación muy grande. Esta investigación se inició por los 90, cuando Carlos Saúl Menem, que hay que reconocerle, tenía gran capacidad para oler qué pasaba en el pueblo, hizo como eslogan: síganme y no lo voy a defraudar. Claro. ¿No? Exactamente, porque leía que lo que había ahí era una defraudación muy grande, en principio, de las esperanzas que se habían centrado en el sistema democrático. Claro, vamos a recordar el contexto de esto. Menem asume después de casi 6 años, del alfonsinismo, del radicalismo, porque, claro, tienen que entregar el poder antes. Y aquí lo traigo a colación porque ayer sale Milei a decir algo así como: yo ya estoy listo para asumir, sí, pero todavía no ganaste y el pueblo tiene que votar y todavía esto no se fue al tacho, ¿no? Como diciendo en aquel momento, sí, pero mi obligación es estar listo. Digo, todavía no es ni siquiera electo, apenas es electo candidato, o sea, ni siquiera hubo elecciones. O sea, técnicamente pasa no que hubo si elecciones. uno no cree en las instituciones, Bueno, en las formas y en las normas. Es pasar por arriba, porque él dice encima: yo voy a meter preso a Pérsico si hace piquetes. Ajá. Pero vos no podés meter preso a nadie. En todo caso, la justicia determinará si alguien va preso. Es que si estamos defraudados de las instituciones, de la justicia, la política, los medios de comunicación, etcétera, sí, probablemente haya una predisposición a que eso se pase por encima, ¿no? Me parece que entonces, y acá lo difícil, ¿no? Esta mezcla de defraudación y desesperanza, de suponer que nada va a estar mejor, que efectivamente si a la promesa del liberalismo más crudo y puro, encarnado en la presidencia de Macri, de transformar la realidad, de cambiar la realidad, lo único que pasó fue que se profundizaron aquellos aspectos que uno quería transformar.
y a la promesa de la vuelta de un gobierno nacional y popular, con las condiciones que tuvo, etcétera, nos encontramos en una situación que para el peronismo, por lo menos, es crítica. El peronismo, digo, yo creo que si tengo que explicar el peronismo en una fórmula, es 50% capital, 50% trabajo, ¿no? Sí. Ahí yo creo que se centra el poder concreto del justicialismo para establecer ahí donde hay una necesidad o un derecho, ¿no? Vía el trabajo, lejos de vía de los planes y demás cuestiones que se hacen para que el trabajo efectivamente sea lo que funciona. Entonces, esa esperanza también fue frustrada, y lo que hay ahora es una emoción predominante. He tenido la oportunidad de ver algunas imágenes de Milei, digamos, curiosamente las veo en los grupos en los que yo participo, que no son los grupos de Milei, digamos, que se suben los discursos de él, las plataformas y demás. Y bueno, claramente lo he visto, por ejemplo, haciendo una escena teatral en la que rompe un cuadro que decía Banco Central, ¿no? Una teatralización en la que él destruye. Lo hizo también con los ministerios, ¿no? O cuando arranca. Básicamente ahí hay un discurso que es predominantemente emocional. Lo que se comunica ahí es una emoción exactamente de ira, de bronca, de destrucción, digamos, pero que impacta muy profundamente con la emoción de la población. No sé si les habrá pasado alguna vez a ustedes en alguna discusión en la que sabían que tenían la razón, que tenían 3 o 4 datos que le daban la razón, ante un contrincante, un rival, alguien que está discutiendo, digamos, que no entra en razón, que no acepta esas razones, ponerse furiosos. Sí, ponerse furiosos, levantar la voz, digo, puede ser con un hijo también, e incluso hasta ponerse violento, golpear la mesa, gritar, amenazar. Digo, hay un momento cuando la razón no funciona, no logra interpretar, que la emoción se presenta como lo que permite interpretar la realidad, lo que permite comunicarnos, ¿no? Ahora, después de que hicimos todo eso, que nos enojamos, que gritamos, que nos tranquilizamos, nos damos cuenta que ese camino de la emoción no era el cierto, y había que bajar la emoción y volver a la razón y decir, bueno, ok, entonces esto es tuyo, esto es mío, este compromiso es tuyo. Yo creo que estamos en un momento, y me pasa a mí en este mismísimo momento, donde también nos desbordan las emociones. Yo creo que desde los sectores nacionales y populares tenemos una gran frustración. Tenemos una gran bronca hacia el proyecto nuestro, digamos, que no supo dar respuesta a las cosas que nosotros queríamos que dé respuesta. Hemos evitado comunicarnos desde esa frustración, hemos estado todo el tiempo controlándola, digamos, y yendo a las razones, pero evidentemente cuando alguien se comunica directamente con eso, a pesar de que la razón no le dé valor a lo que dice, sino una emoción, y en este caso, en el caso de Milei, la emoción de bronca, de indignación, de odio, de violencia, que interpreta esas emociones de la población y que evidentemente se reflejó en los votos, más allá de las razones de las personas que dependen de la educación pública, de la salud pública y del Estado para obtener niveles mínimos de bienestar, ¿no? ¿Qué rol crees que jugó la pandemia en todo esto? Porque si vos me dijeras que Milei, el peronismo es algo muy argento, o sea, el peronismo nació en Argentina y es un fenómeno que se da en pocos lugares del mundo, se dio en pocos lugares del mundo. Ninguno. Algo parecido no se dio en muchos lugares. Pero el fenómeno Milei no es argento. El fenómeno Milei se dio en Brasil con Bolsonaro, se dio en Estados Unidos con Trump, con distintas características, pero también, y también la bronca y también la pandemia jugó en el medio en algunos casos, dicen otros. Para mí no, porque en Bolsonaro ya estaba cuando vino la pandemia, y Trump lo mismo. Pero acá dice que los pibes se sintieron, los más jóvenes, se sintieron como muy encerrados a partir de que te digan no podés salir de tu casa, entonces como vos sos rebelde, te rebelás con lo primero que hay. Puede que sí. Puede que sí. Ahora digo, hay una sociedad, 30% de los votos no lo saca con los pibes nada más. No, claramente, y no creo que esta idea de que los pibes son los que votaron predominantemente a Milei, aunque uno lo vea en las escuelas. Sí, yo lo escucho. A mí me parece que hay una gran parte de población que votó joven a Milei, pero hay otra parte que no es población joven, que claro, decidió eso por sí, él. Sí, o sea, no se logra, un 30% no se logra con exacto. un sector, es transversal a todos los sectores sociales y a los distintos. Ahora, cuando vos me preguntabas de la pandemia, y acá otra vez las emociones, por lo menos la mía que tengo, que es una emoción de miedo,
Claro. muy importante, sinceramente temo de que puede pasar en una situación en la que una persona como Milei sea presidente, digamos, que puede pasar con el Estado-Nación. Básicamente me lo imagino como otra que la feria menemista en la que se remató la joya de la abuela. Digo, probablemente nos quedemos sin litio, sin petróleo, sin jubilación, sin Banco Central, sin las condiciones mínimas para poder llevar adelante algo parecido a un Estado-Nación, ¿no? Y digo, tengo esta emoción que también me nubla la razón y que hace que no piense adecuadamente y que no pueda recurrir a la razón y a los conceptos para entender. Pero bueno, está. Una de las primeras cosas que uno hace cuando tiene una emoción de estas es expresarla, decir, ojo, cuidado, que estoy pensando desde un tema. Pero volviendo a tu pregunta, que me parece muy pertinente, de la pandemia y el rol de la pandemia, yo creo que si algo logró la pandemia es poner en el centro al individuo. Si bien, por un lado, hubo un esfuerzo colectivo de la diáspora, la dispo, la vacunación, de ciertos movimientos, digamos, que fueron a lo colectivo, lo que se jugó en el fondo, y sobre todo en las poblaciones más jóvenes, fue el individualismo. Fue, bueno, yo me quedo solo acá en casa, me manejo con los otros de a uno, digo, aunque esté en un grupo de Zoom. Es muy interesante, ¿no? La relación en un Zoom, en una red virtual, es una relación que es siempre, en definitiva, con un eje y un radio, es una comunicación radial, digamos. Cada uno es el centro de todas las pantallas que están ahí, ¿no? Y ahí se conecta. Que es muy distinta que la comunicación en persona, donde hay distintas formas de comunicarse. Yo me comunico más con el de al lado, con el de enfrente. Tengo muchos canales de comunicación, ¿no? Digo, Sí, la pandemia... En todo caso, en una reunión real, uno ve el entorno, ve alrededor, ve el idioma gestual. En un Zoom ves lo que el otro quiere que veas. Entonces, individualismo, supercodificación, digo, toda la información que nos llegó estuvo codificada en ceros y unos, eso le da un nivel de manipulación mucho más fuerte a la comunicación, pero sobre todo el individualismo que luego se reforzó con mucha fuerza con la uberización, con las aplicaciones, digo, con la cantidad de jóvenes, y acá sí digo jóvenes, que no están trabajando con un grupo de jóvenes, que no están trabajando en una empresa, que lejos están de poder imaginar lo que es un sindicato, porque trabajan en una aplicación anónima. Ayer lo que decíamos también, que el pibe que maneja un Uber y que lo votó a Milei, el pibe que trabaja en Rappi y que votó a Milei, el pibe que labura, ya está jugado, o sea, menos que esto no voy a tener. Entonces voto a quien creo yo que por ahí hace algo distinto. No sé si va a ser mejor para mí, pero va a ser distinto esta porquería que estoy viviendo. Hasta puedo decir que va a ser peor para el otro, y eso, en la medida que yo estoy muy pone, mal, me pone bien. Hay un juego que hacemos para estudiar la colaboración entre las personas, que deriva del juego del prisionero, un juego muy sencillo en el que se le dan 2 opciones a cada participante, 1 y 0, o ranas y murciélagos, jabalíes y lobos, no sé, algo así, supongamos un animal vegetariano y un animal carnívoro, en la que si se establece una adecuada cooperación, las personas juegan uno herbívoro, el otro carnívoro, y ganan 2 puntos, y después van alternando esto, el que juega herbívoro y carnívoro, y colaborando logran tener una mayor cantidad de puntos, global y personal, digamos, ¿no? Es una forma de demostrar que la colaboración rinde. En esos juegos solíamos poner una tercera opción, que era un tiburón que hacía que los dos pierdan 2 puntos. Es decir, con la consigna de hay que ganar la mayor cantidad de puntos posibles, le dábamos una opción en la que no ganaba, otra opción en la que si el otro no ganaba, él ganaba un poco más y que permitía la colaboración, y otra opción en la que los dos perdían, digamos, una opción que lógica y racionalmente nadie usaría, porque si vos perdés 2 puntos y yo pierdo 2 puntos, no ganamos ninguno de los dos. Sí. En los juegos, inevitablemente, cuando empezaba a fallar la cooperación, las personas usaban la opción del tiburón, usaban la opción de hacerle daño al otro aunque me haga daño el que a está mí perdido se conforma con que haya otro más que pierda. Exacto. Si yo no puedo ganar, yo lo pongo en términos, perdé conmigo. Lo pongo en términos River Boca, digo. No, es muy futbolero, sí, el claro. Hincha en cuanto River quedó eliminado de la Copa Libertadores y lo que está esperando es que pierda Boca para que también quede eliminado. Y por lo menos estamos los dos en la mala. Digo, el famoso de mal de muchos, consuelo de Sonsoro, ¿no? Una cosa así. Algo así. Bueno, esto forma parte de la subjetividad. No digo que esté mal en términos futboleros, digo que es lo que pasa después de cada uno. Sí, estamos de no digo que tampoco me voy a poner a juzgar, digo, y esto es lo más difícil, digo, tengo muchas ganas de juzgar al otro. Tengo muchas ganas de decirle al otro que está equivocado, que es un sonso.
Pero ese es el camino. No. No. Ahí voy a lograr El camino es transformar que le dé esa algo idea. mejor. No sé, estamos en una situación, por lo menos para mí, de mucha perplejidad. Revisando un poco cómo expresar esto, volví a la vieja idea de Wilhelm Reich, que fue un psicoanalista marxista, tan odiado por el psicoanálisis como por el marxismo, digamos, por sus ideas que eran muy revolucionarias, que estudió muy bien el fascismo, y que decía que no, que en el fascismo había un deseo. No es que estaban engañadas las masas fascistas. Mira. Había un deseo y una movilización de hacer lo que hacían, de gritar viva la muerte, ¿no? Por decirlo en dos palabras. Sí, sí, de, a través de la violencia, generar una igualación. A través de, bueno, nosotros fuimos a la guerra, nos morimos, entonces que la muerte no sea solo para nosotros. Y esto lo recuperaban Deleuze y Guattari, y buscándolo lo vi a Víctor Hugo trayendo esta misma lectura que recomiendo, ¿no? para seguir pensando y viendo de qué manera logramos enfrentar esta situación, que creo que es una situación límite, es una situación de cambio de época, y que va a requerir del corpus social, del corpus político, intelectual, un proceso de reflexión, de puesta en común de las emociones, de análisis de lo que nos está pasando y lo que podemos hacer. Ahora yo pregunto, y más en lo profundo, porque si no, si uno no hace autocrítica, ¿no? Me parece que lo que tiene es una soberbia superior a la de estos tipos que terminan ganando. Entonces digo, si un chico está comiendo una hamburguesa, tiene hambre, está comiendo una hamburguesa, yo te digo y le digo, eso te hace mal, y yo no le doy un plato de algo que le haga bien, va a seguir comiendo la hamburguesa. Entonces el tema es qué plato de comida le vamos a dar a la gente para que entienda que lo mejor no es romper todo y acusar al otro y gritar y destruir y proponer que seamos cada vez más individualistas y proponer que sálvese quien pueda y que no exista más la educación para todos y que solo algunos sean los que tengan el derecho a educarse. Digo, ¿cómo hacemos? ¿Y con quién? ¿Cómo hacemos y con qué poder? Porque vas a necesitar, mi percepción es que vas a necesitar un tipo que piense absolutamente distinto, pero que esté tan loco como él para poder llevarlo al frente, porque si no, no se ve. Un grupo de gente, quiero decir. Yo ¿no? creo que Alguien, eso, es más colectivo, que vamos a lograrlo si logramos colectivizar el desafío, si logramos procesar nuestras emociones y llegar a la razón, ¿no? Digo, hay un problema grave en la intelectualidad, digamos, que es pensar que la razón domina y que puede pensar sin la emoción. Y esto lo sabemos y lo conocemos muy bien. Pero hay otro problema que es dejar que la emoción nos gane en la razón, digamos, ¿no? O sea, no nutrir a la razón con la emoción y tomar decisiones racionalmente, sino tomar directamente decisiones emocionales. Yo creo que alguien más loco que él puede llegar a hacer algo en ese mismo sentido. Necesitamos a alguien que tenga la capacidad de colectivizar el desafío y de hacer una autocrítica, entender que no podemos decirle a alguien que va a perder sus derechos porque quizás no hemos hecho lo necesario y lo suficiente para que eso se establezca como un derecho y no como una prebenda de alguien, ¿no? Creo que tenemos que saber cómo construimos nuestro poder, digo, ¿no? Y yo creo que sin justicia y sin medios de comunicación esta batalla estaba perdida de antemano. Y estamos teniendo consecuencias de esto, ¿no? Sí, bueno. me parece que pensábamos que lo íbamos a perder con otro. Pero ese otro ya perdió porque, insisto, la utopía liberal, Macri se encargó de destruirla, y la utopía del nacional y popular, me parece que se fue destruyendo también. Que Alberto no ha logrado encarnarla. Claro. Y que lo que nosotros decíamos que eran derechos, evidentemente para un sector de la población no se percibió como derechos. Ahora el asunto es cómo logramos parar este camino de viva la muerte, ¿no? Que es el camino en el que estamos, e instalar colectivamente, no con un héroe individual, sino con un héroe colectivo, como bien nos ha enseñado Oesterheld y toda la familia de Oesterheld, que fue detenida y desaparecida durante la dictadura, de que el héroe es colectivo o no es un héroe, ¿no? Claro. Gran desafío. Gran desafío, sí, es así. Sobre todo en un lugar como como la Argentina, donde siempre estamos esperando al Salvador, ¿no? El que nos venga a rescatar de todos los males. Casi el superhéroe, en fin. Gracias. A ustedes. Un placer.
Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.